Unos 60 compradores de viviendas en un proyecto que gerenció Alex Char antes de su primera alcaldía en Barranquilla fueron hoy a la puerta de su casa para reclamarle la solución que ha aplazado durante 20 años porque el terreno en el que se edificó tenía una falla geológica y sus casas ya no son habitables. ¡Alcalde de Barranquilla! ¡Queremos solución! Más de 70 personas gritaron arengas frente a la casa del alcalde de Barranquilla, Alejandro Char, para expresarle su molestia porque hace 20 años sus apartamentos, que fueron edificados por la constructora Alejandro Char y compañía, empezaron a agrietarse y otras a caerse con aguaceros porque la obra se ejecutó sobre una falla geológica en la ladera occidental de Barranquilla. El alcalde Alejandro Char Salgales de la cara. Cerca de 2.000 familias, atraídas por los bajos precios de los nuevos apartamentos en los conjuntos residenciales Altos del Campo y Ciudad del Sol 1 y 2, invirtieron hace más de 20 años 50 millones de pesos cada una, sin saber que la obra había quedado en un terreno que pronto empezaría a deslizarse. ¿Qué es la plata de ustedes? En 2004 comenzaron unos deslizamientos en Campo Alegre, en la urbanización Campo Alegre. Muchas de las viviendas se cayeron, pero totalmente destruidas, más de 300 viviendas. Eso conllevó a que yo presentara una acción de grupo. Esa acción de grupo logró que 300 viviendas averiadas ya hayan sido pagadas a sus propietarios. Sin embargo, son más de 800 viviendas, 800 apartamentos. Y si sacamos la cuenta de cuánto es, estamos hablando de un promedio de 150.000 millones de pesos, sino un poquito más. En 2016, el juez 11 administrativo del circuito de Barranquilla condenó solidariamente a las constructoras a pagarles a las familias afectadas. En Ciudad del Sol 1, que es uno de los edificios que él construyó, hay un estudio pagado por la constructora Alejandro Char, un estudio que determinó en el año 2011 que los habitantes de ese edificio, de esa unidad residencial, corren un peligro de su vida hacia el futuro. Por todo esto, los pacientes propietarios protestaron frente a la casa del alcalde esperando alguna reacción. El alcalde llamó al jefe de seguridad que tenía y les dijo que me iba a dar una cita para mañana, no me va a atender a las 10 de la mañana. El coordinador y abogado de los denunciantes les advirtió a los funcionarios de la alcaldía que asistirá a la cita con Char, pero acompañado por al menos 200 propietarios que completaron 2 décadas esperando que la constructora Alexander Char y compañía les responda. El juez que le dio la libertad a Arturo Char es un advenedizo sin experiencia, según el titular del despacho que él tuvo en encargo y que al menos en otras oportunidades o en otra oportunidad se había usado para conceder libertades irregulares. Pero es imposible saber quién lo nombró. Víctor Ballestas. Mónica, le preguntamos al Tribunal Superior de Santa Marta por derecho de petición cómo había nombrado al juez advenedizo. Pero este respondió que no puede hacerlo porque según ellos las deliberaciones de sus salas son reservadas. El lunes 8 de enero, en pleno puente festivo de inicio de año y cuando todos los funcionarios judiciales de carrera se encontraban en vacaciones colectivas, un juez encargado por 22 días del despacho sexto penal de Santa Marta ordenó darle la libertad inmediata al polémico político del clan Char, Arturo Char, quien acababa de ser trasladado de La Picota a una celda en una cómoda guarnición militar de ese puerto. La decisión de liberar a Char, quien fue imputado por la Corte Suprema por los delitos de corrupción electoral y concierto para delinquir, sorprendió negativamente al país no solo por la fecha, sino por las influencias que parecían haber jugado en ese extraño caso. El primero en llamar la atención del Tribunal de Santa Marta fue el juez titular de ese despacho, Jairo de Jesús Ramos Lago, quien recibió una lluvia de peticiones, insultos e incluso amenazas. En carta enviada a los magistrados de ese tribunal, el juez fue directo al grano. La costumbre inveterada y consuetudinaria de ustedes como autoridad nominadora de llenar los puestos de jueces en encargo o en provisionalidad con advenedizos sin mérito alguno. La molestia del juez titular Jairo de Jesús Ramos se incrementó esta vez porque no es la primera ocasión en que se utiliza su despacho en sus vacaciones de fin de año para que los encargados tomen polémicas decisiones. Se le otorgó por juez encargado en mis vacaciones la libertad al señor Elkin Javier López Torres, a lo que
me correspondió aclarar a muchas personas que la decisión había sido dada por un encargado. Alias La Silla o Elkin Javier Torres fue extraditado a petición del gobierno de Estados Unidos por narcotráfico. Noticias 1 también envió un derecho de petición al Tribunal de Santa Marta, cuyos togados escogieron el nombre de Carlos Humberto Coy, quien le dio la libertad a Char, para saber cómo llegaron a esa selección y por cuánto tiempo. El doctor Coy Domínguez fue designado como juez sexto penal municipal de Santa Marta por el periodo de 22 días contados a partir del 26 de diciembre de 2023. El tribunal se negó a informar quién lo postuló. No es posible indicar el nombre del magistrado o magistrados que realizaron la postulación. Las deliberaciones de la sala serán reservadas. Hemos tratado de contactar al encargado Carlos Humberto Coy, pero nunca ha respondido. Sin embargo, verificamos que fue contratista de la Gobernación del Magdalena entre los años 2020 y 2021, cuando firmó 3 contratos con la oficina asesora jurídica. El juez encargado del despacho sexto penal de Santa Marta, ante quien la defensa de Arturo Char presentó una solicitud de libertad, se la concedió hoy. Víctor Ballestas. Mónica, el poderoso empresario y político salió del batallón militar en que se encontraba recluido en Santa Marta hacia las 4 de la tarde, pero su aparente triunfo dista mucho de lucir como una decisión transparente e imparcial. Esta sería la camioneta que transportaba a Arturo Char en su salida del batallón de Santa Marta, donde se encontraba recluido. La defensa de oficio de Arturo Char, según se llamó a sí mismo el abogado Iván Cancino, logró en medio del primer puente festivo del año, cuando apenas el país se despereza de las vacaciones y se reintegra a sus labores, que el juez sexto penal de Santa Marta, encargado de ese despacho solo por 20 días, ordenará la libertad inmediata de Arturo Char, investigado por corromper a los votantes y por concertarse con otros políticos para presuntamente delinquir con ellos. Según este juez, la Sala de Instrucción de la Corte Suprema de Justicia dejó vencer los términos para adelantar el proceso y por tanto no podía mantenerlo detenido. Char había sido recluido en la Picota de Bogotá en septiembre pasado, pero desde hace unas semanas fue trasladado al batallón José María Córdoba de Santa Marta por orden de la magistrada Cristina Lombana de la Sala de Instrucción de la Corte Suprema, que siempre se ha opuesto a su detención y que le escribió ayer al juez apoyando esa posición. Una vía de hecho. Pero la estrategia para lograr la libertad de Char no empezó este fin de semana, sino mucho antes. Y en esa estrategia no solo participaron los abogados de su defensa. Al parecer, a estos se les unieron varios altos funcionarios judiciales de acuerdo con sus actuaciones. La extraña filtración de una conversación grabada hace ya 5 años de la cuestionada baronesa política de César Cielo Génico, en que esta menciona, dejando en duda la conducta del magistrado investigador de Arturo Char, mismo que había ordenado su captura, parece haber sido el primer paso de esa estrategia. Después de esa filtración, el magistrado Francisco Farfán, en cuyo despacho estaba el proceso Char, tuvo que pedir licencia y apartarse de todos sus casos. Por orden alfabético, el caso del rico heredero barranquillero debía pasar al despacho de Cristina Lombana, favorable a los intereses del investigado. En vista del fracaso de los intentos de la togada de la Corte, el último paso de esa estrategia parece haber sido el habeas corpus que presentó ayer el abogado Cancino. En menos de media hora se hizo el reparto y el caso llegó al despacho del juez encargado Carlos Humberto Coy Domínguez, quien finalmente lo sacó de prisión. Coy Domínguez es un abogado que hasta hace poco fue asesor de la gobernación del Magdalena. Estará en el despacho del juzgado sexto penal de esa ciudad hasta pasado mañana miércoles, cuando regresa el titular del juzgado, Jairo de Jesús Ramos Lago, un togado de carrera. La orden de libertad llegó oportunamente.